Ok, este, vamos a continuar. Yo creo que el día sábado vamos a empezar con un pequeño repaso, precisamente lo de la forma rectangular y la forma polar, ¿sale? Para que sepan que es lo mismo. Pero va. El objetivo de esto prácticamente era para que ustedes pudieran visualizar cuáles son los valores de de esta función, ¿no? O sea, solo era eso, es como un pequeño truquito. Y me costó, la verdad, hacer ese programa. Ok, entonces, vamos a la siguiente parte, la fase. ¿Cómo se calcula? Esto es muy similar a ustedes teniendo lo de AK, BK, o sea, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ya obtuvimos teóricamente como que la hipotenusa, nos falta precisamente lo del ángulo. Entonces, si la parte real es positiva, es esta fórmula, y si la parte real es negativa, es esta fórmula. ¿Ok? Va. Tenemos la parte real y tenemos la parte imaginaria. La fórmula es esta de acá. Por cuestión de tiempo, pues ya se los voy a mostrar, ¿no? Pero sí, prácticamente sería la parte imaginaria sobre la parte real. Pero la verdad es que creo que si ustedes son, sí, o sea, un nivel decente de álgebra, creo que mentalmente me lo podrían calcular. Esto, o sea, ignorando tangente inversa, quedaría la parte imaginaria sobre la parte real. Aquí es esto sobre esto. ¿Qué sobre qué? La parte imaginaria sobre la real, o sea, la verde sobre la... 8 más 12 menos 4. Ya lo dijo Alex. Pero inténtalo. Es ley de sándwich, ajá. Es 4 omega más omega. Pero menos. ¿Sí? Los denominadores se cancelan por ley de sándwich. Ah, pues muy bueno. Entonces. ¿Ah? 2 sobre 2 negativo. Omega sobre 2. Omegas, casi. Menos omega sobre 2. Ya. ¿Ok? Entonces, esta función es la función de la fase. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Wolfram Matemática. Tienen esa función ahí. Vean en sus códigos. ¿Ok? Tienen la fase. Eso es lo que ustedes están viendo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si ustedes tuvieran esa función y tuvieran un slider donde ustedes están evaluando precisamente esta función como tal, les da ese resultado. Entonces, previamente lo que ustedes están observando esto. Ignoren este salto que se ve acá. Es simplemente porque cuando ustedes están evaluando, una vez que dejen de evaluar, o sea que le ponen pausa, por así decirlo, ya se completa la línea. ¿Ok? Pero eso es lo mismo. Estamos viendo de cierta manera la fase. ¿Ok? Y ahora con eso ya completamos la parte polar, la forma polar del número complejo. Esta función, que creo que no sé si la vuelvo a escribir todo otra vez. A ver. Ahí está. Ok. Observen esto. Esto de acá, la forma rectangular, que aquí no está separado en parte real e imaginaria, o sea, no hemos aplicado aquí álgebra, es equivalente a esto junto con esto. Porque esto sería la hipotenusa y eso sería el ángulo. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen 3 gráficas. La primera gráfica, que es la forma rectangular, que si ustedes observan, tiene unas líneas gruesas y unas líneas punteadas.
La parte gruesa es la parte real. La punteada es la parte imaginaria. Entonces, esa es la forma rectangular. La forma polar es esto junto con esto. ¿Ok? Y cuando ustedes vean filtros, de cierta manera, esta función que ustedes tengan y esta función de acá, esto si le aplicaran, que lo vamos a ver, diagramas de Bode, donde en vez de verlo desde 0 hasta, digamos, 20.000 Hz, ¿ok? Que para empezar eso es frecuencia angular en radianes sobre segundo, y hay forma de transformarlo en Hz, que es distinto, ¿no? Y precisamente se hace con logaritmos, si no me equivoco, para acomodarlo mejor, para que se vea más bonito. Y prácticamente, si ustedes incluyen logaritmos y lo convierten a hertz, si no me equivoco, esto es diagramas de Bode. ¿Ok? Y quiere decir que si ustedes meten una senoidal de frecuencia angular de 4 radianes sobre segundo, como la de nuestra voz, se va a multiplicar por este factor que sabemos que es 0.30 y algo y así, y se va a desfasar por casi aproximadamente menos un radian. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, la parte, honestamente, de respuesta en frecuencia es una chulada, porque nos dice cómo funcionan los filtros. Entonces, sí. Todo eso es transformado de Fourier. Transformada de Fourier, sí, todo es transformado de Fourier, pero esa es la forma rectangular que recuerda que no está separada en parte real e imaginaria porque somos flojos, pero vamos a hacerlo, ¿sale? Creo que sería más, más bonito si lo hacemos. A ver. Sí. Entonces, de las dos gráficas que tenía ahorita en la última diapositiva, usted dijo que la de abajo es el ángulo y el otro sería la magnitud. Sí. Pues creo que es más correcto decir, a veces dicen argumento incluso. Entonces, en términos de hipotenusa y ángulo, va, ahorita te digo. Vamos a decir x de omega. Esa es la parte real. Y esa es la parte imaginaria. Y aquí le voy a incluir la j. Profe, esta función donde tiene x por omega, x de omega igual a 1 sobre 2 más lambda de omega, es lo que nos dio. Espérame, no te escuché. ¿Otra vez? Esta función. Ajá. Es la que nos dio cuando sacamos la raíz de esa. ¿Te refieres a esto? No, que si esa función. Ajá. Es a la que le sacamos raíz a esta. O sea, le sacamos raíz a esta y nos quedó W más 2. No, pero no es esa. No. No, lo que hicimos ahí fue multiplicarlo por lo mismo que el negativo. Ah, ok, ya. O sea, lo que te refieres a todo lo que las operaciones que le hicimos acá. Ajá, esa es la transformada de Fourier. Ok, pero de cierta manera no podemos ver cómo es la parte real y la parte imaginaria porque está todo revuelto. A través de álgebra, nosotros lo separamos y nos dio esto. Entonces, esto de acá, esta transformada de Fourier, su equivalente, que es lo mismo sin cambiar teóricamente nada, es esto. Y ahora sí, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Ah, esa fue la que nos dio el inicio. Sí, exactamente, de esa partimos. ¿Ok? Y esto, creo que ese es el mapa completo. Quizás nos faltaría de cierta manera incluir que todo parte de Euler a la menos 2t, 2 y t. Lo incluimos para que se vea. Sí. Sí, la primerita. Ok. Para que veamos todo el chiste junto. Ok.
Entonces, operadores. Ok, acá está todo, ¿sale? En el dominio del tiempo, Euler a la menos 2t por u de t, que sabemos que esa función precisamente era la exponencial que iba bajando, su transforma de Fourier es esta, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue a través de álgebra expresarla de cierta manera para que podamos ver claramente la parte real y la parte imaginaria. Esto se ve más, esto de acá y esto de acá es lo mismo. Ambas son la forma rectangular, pero aquí pues no es muy claro, ¿ok? Al nosotros separar en que se vea evidentemente la parte real y la parte imaginaria, que si ustedes de cierta manera ven la primera gráfica que yo les compartí, recuerden que las líneas gruesas es la parte real, o sea, esta función, bueno, esta parte de la función, y la parte imaginaria son las líneas punteadas, ¿ok? En Wolfram Matemática, que es esta parte. De cierta manera, piénsenlo como un sistema de coordenadas. Esa función, de cierta manera, igual tiene sentido en el prisma que nosotros estamos viendo, ¿ok? Porque de cierta manera estamos viendo una función en 3D, ¿ok? 3 dimensiones. Cuando nosotros, ¿cómo se llama? Seguimos las fórmulas para pasar de la forma rectangular a la forma polar, nosotros obtenemos esto, que esta es la magnitud o el equivalente a que esto siendo nuestro cateto adyacente y este siendo nuestro cateto opuesto, esta sería la hipotenusa y este sería el ángulo. ¿Ok? Aquí está todo. ¿Sale? Y los filtros funcionan porque si yo tengo una señal que digamos que no sea, de cierta manera, no, esto era para cualquier señal, pero si tengo la señal h de t, que precisamente es la respuesta al impulso, y yo obtengo la transformada de Fourier, después de yo hacer todo este recorrido, esto es las frecuencias, que sabemos que todas las señales están compuestas de cierta manera de frecuencias. La frecuencia 1 se va a multiplicar por este valor de la función. La frecuencia angular 2 se va a multiplicar por esto. La frecuencia angular 3 por esto y así, así, así. Quiere decir que las frecuencias que estén más cercanas a frecuencias bajas no se atenúan tanto como las que están hasta acá. Llega un punto que las frecuencias que están muy, muy altas prácticamente se pierden con el ruido. Entonces, y precisamente no solamente esta se atenúa a cierta amplitud, sino que también se desfasa. ¿Por cuánto? Porque son senoidales, se desfasa, por ejemplo, cuando es 3, es aproximadamente menos 1 radián. ¿Ok? Entonces, esto es un filtro pasabajas. ¿Ok? Entonces, ya no nos va a dar tiempo de hacerlo hoy, pero van a ver que de cierta manera, bueno, quizás sí, podemos avanzar lo suficiente, quizás en 20 minutos, chance llegamos. ¿Ok? Pero esa es la razón, por eso funcionan los filtros. ¿Ok? Y ese es el capítulo 6 del libro de señales y sistemas, respuesta en frecuencia. ¿Sale? Y con ese se van a basar seguramente para lo que hagamos en ordinario. ¿Vale? Ok. Entonces, sí, ahí está. Sí nos da tiempo. Esa es la clase del martes. Véanla, por favor, lo de convolución, muy importante. Sabemos que si yo tengo una entrada específica en el circuito RC,
que la entrada era precisamente el voltaje de la fuente, la salida es el voltaje del capacitor. H de t yo ya sé que es la respuesta de mi circuito al impulso, ¿ok? Y yo les dije que ese resultado es este, ¿ok? Pregunta, ¿le podemos sacar transformada de Fourier? Ahorita lo observamos. Resulta que tenemos precisamente la respuesta al impulso, que es esta función, y tenemos esta entrada. Lo que nosotros hicimos en la clase del martes pasado es esta convolución que nos dio precisamente algo extraño, ¿ok? Entonces, esta función es esta y esta función es esta, ¿no? Este simplemente es 1 durante 1 segundo y ya, ¿ok? Entonces, la convolución era esto, ¿ok? Este proceso matemático es el que, bueno, específicamente este ejercicio no lo hicimos, pero quizás se los pongo como tarea, es lo más seguro, ¿ok? Para que lo practiquen. Pero al final lo que nos da es la respuesta en sistema, que se puede expresar como esto. Esta función en el dominio del tiempo. Esto prácticamente se entiende que si eso es el voltaje del capacitor, es equivalente a que se cargó durante 1 segundo, llegó hasta aquí y luego se empezó a descargar. ¿Ok? Y eso tiene sentido físico, ¿no? No hay pierde. Y la función que me expresa ese comportamiento es esta de acá. ¿Ok? Si ustedes grafican esto, va a tener sentido. ¿Se acuerdan de su tarea? La del primer parcial. A través de eso. ¿Se acuerdan que de cierta manera cómo hacíamos para que una función solo sobreviviera en una ventana? A través de los escalones unitarios. Porque si teníamos un escalón unitario de 0 y le restábamos un escalón unitario que precisamente estuviera volteado al revés. No. ¿Cómo es? Un escalón unitario de 0 a 1, a partir de 0, y luego agarramos el escalón y lo recorremos a la derecha a 1 segundo y lo restamos. Previamente solo sobrevive precisamente el impulso de 1 segundo. ¿Ok? Entonces es una estrategia con la tarea que ustedes hicieron precisamente para representar esto, ¿ok? En vez de hacerlo así. Y de hecho, así es como nosotros lo vamos a obtener haciendo la transformada inversa, ¿ok? A través de los escalones. Así van a sobrevivir las funciones y así van a dividir. ¿Ok? Entonces, resulta que yo voy a abrir mi libro de señales y sistemas, capítulo 3, 3.6, propiedades de la transformada de Fourier. ¿Ok? Y esto va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque resulta que el libro me menciona que la convolución en el dominio del tiempo, en el dominio de frecuencia, solo es una multiplicación. ¿Ok? Eso ya lo habíamos dicho. ¿De acuerdo? Nuevamente, una convolución de una señal x de t en el dominio del tiempo y v de t en el dominio del tiempo es equivalente a sacar la transformada de x de t siendo x mayúsculo omega y v de t se convierte en v de omega y simplemente haces la multiplicación. ¿Ok? ¿Va? Eso es lo que nos dice el libro. Entonces, queremos hacer, en vez de la convolución, hacer la multiplicación, pero de las transformadas. ¿De qué? Del impulso, de la respuesta al impulso, o sea, h de t, y de la entrada, x de t. ¿Ok? Entonces, eso era la convolución en el dominio del tiempo y es una multiplicación en el dominio de la frecuencia. Esto es equivalente. ¿Estamos de acuerdo? De ahí, sabemos que queremos hacer precisamente esta convolución y tenemos de h de t y x de t. Y yo les pregunto, con las herramientas que ustedes tienen ahorita, que tenemos lo de la transformada de Fourier de Euler a la menos bt para bt u de t, por u de t, sabemos que su transformada precisamente es una cierta transformada específica, ¿no? Una pregunta.
¿Podríamos entonces sacarle transformada a esto con nuestro formulario? ¿Con solamente lo que les di? No. ¿Por qué? Sí, efectivamente, bueno, ahorita vamos a ver. Y para esta, teóricamente no podemos aún sacar esa transformada, ¿ok? Tiene que ver con lo de la clase de que se hizo en línea, sí, pero eso era solamente para un pulso cuando está centrado, ¿ok? Entonces, nuevamente, no podemos. Y aquí este 1 sobre RC está multiplicando a todo esto. Y yo les pregunto, ¿saben cómo hacerlo? Si está precisamente un 1 sobre RC, con lo que han aprendido hasta ahorita, no. Porque teóricamente pues no se los he enseñado, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo es que esté en esta forma. Euler a la menos BT por UDT, ¿ok? El UDT prácticamente está garantizado porque estamos diciendo que para T mayor igual a 0, ¿no? Entonces es lo mismo. Y aquí B precisamente es 1 sobre RC. Es lo que está multiplicando la T en nuestra fórmula. Pero este 1 sobre RC que está enfrente es el que me estorba, ¿ok? ¿Cómo sé cuál es la transformada de Fourier si yo tengo eso que me está estorbando? Es aquí donde yo voy a mi libro de señales y sistemas, veo las propiedades de transformada de Fourier y la primerita, linealidad. Una chulada. Eso es lo de linealidad que les estaba explicando en el primer parcial. Esto es linealidad. Ahorita lo vamos a ver. La linealidad me dice que la transformada de Fourier es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en el dominio del tiempo, a la función en el dominio del tiempo, la multiplico por una constante, A, en el dominio de la frecuencia, es simplemente multiplicarla por esa misma constante y ya. ¿Ok? Y si yo agarro y precisamente tengo otra expresión, que igual, digamos, otra constante B, lo sucedería lo mismo, ¿no? O sea que en el dominio de frecuencia, pues es por B. Pero si yo agarro y tengo la transformada, yo tengo la señal X de T y una V de T, y yo las sumo antes de hacer todo de la transformada, sería el equivalente a sacar las transformadas individuales y luego sumarlas. ¿Ok? Eso no siempre pasa. Hay sistemas que no son lineales. ¿Ok? De que si ustedes meten de cierta manera los ingredientes primero y luego, por ejemplo, digamos, si ustedes hacen un pastel, ¿ok? Y, por ejemplo, no sé, ustedes hacen un ingrediente y luego hacen otro, y tienen dos ingredientes, ¿no? Y ustedes primero los baten y los mezclan, luego los meten al horno y luego al final sale, digamos, un pastel. Eso, qué padre que funcionó. Pero si ustedes el primer ingrediente lo primero lo hornean por separado y luego el segundo por separado y luego eso lo intentan sumar, ¿va a funcionar? No. Entonces ese sistema no es lineal. ¿Ok? Aquí quiere decir que si yo agarro y obtengo mis dos señales, las sumo y obtengo la transformada de Fourier, es lo mismo a mis dos señales, saco transformada de esta, saco transformada de esta y luego les sumo las transformadas. Eso es linealidad. ¿Ok? Y es una chulada. Y Laplace es lineal. Creo que en algunos escenarios específicamente. Pero el hecho de que sea lineal, creo que esa es la razón por la cual igual funciona lo del álgebra. Una de las explicaciones. Una de. ¿Ok? Entonces, sí. Bueno, hubiera explicado con esto. Eso es linealidad. ¿Ok? Entonces, una pregunta. 1 sobre RC, que es lo que está enfrente de nuestra transformada, bueno, de nuestra señal de interés, que es una constante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que A es 1 sobre RC. Entonces, si A es 1 sobre RC, yo ya sé que por linealidad, como yo ya sé que la transformada de esta expresión, ¿cuál es? Si yo sigo esta fórmula, porque ustedes ya saben cuál es esa transformada, considerando que B es 1 sobre RC,
Entonces la transformada de Euler a la menos 1 sobre RC por T por UDT es 1 sobre J omega más 1 sobre RC. ¿Sale? Hasta aquí. Sin considerar precisamente esta A. Esa es la transformada de solamente la parte negrita de aquí. ¿Ok? Siguiendo esta fórmula. Tenemos una constante que está enfrente. Entonces, quedándonos precisamente en este paso, ahora en el dominio del tiempo multiplicar por 1 sobre RC sería el equivalente a multiplicar esa A en ambos lados, ¿no? Entonces la transformada es esta. Y ya. ¿Ok? Gracias linealidad por existir. Ya se ahorraron hacer todo el cálculo de la transformada de Fourier porque solamente apareció una constante enfrente. Entonces, ustedes están rehusando su trabajo. ¿Ok? Tenemos 7 minutos. Como tenemos esta hora transformada de Fourier, sí, yo les... Ok, este código se los voy a deber porque no se los quiero pasar aún, porque no sé dónde lo dejé. Según yo estaba en ese archivo que yo les pasé. Esto es en el dominio de la frecuencia y eso es en la transformada de Fourier, ¿ok? Si ustedes precisamente le mueven al valor de RC, así cambian el dominio de la frecuencia y eso es lo que pasa en la transformada de Fourier, ¿ok? Lo van a ver, no se preocupen, el sábado que yo les pase este código. Pero eso es interactivamente como solamente por linealidad van a ver cómo la transformada de Fourier está cambiando, ¿ok? Y pues sí, es eso. De ahí que les puse. Sí, creo que es lo del... Sí, lo del sí. Ok, vamos a dejarlos acá, ¿sale? Pero lo dejan... que se reproduzca nada más. Esto. Ok. Gracias.